Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 17 de abril del 2023, son las 4:06 de la tarde y vamos a dar la vuelta por los exteriores y accederemos al interior del estadio. Mañana partidazo contra el Chelsea. El Madrid ya está en Londres, pero ya sabéis, juegan fuera. Aquí se juega el sábado, así que vamos a ver las novedades del día de hoy, porque hoy el lunes está cargadito de noticias, así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada. Dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel Tejeso. Aquí tenéis ya una de las novedades, de las super novedades del día de hoy, y es que han comenzado a colocar las lamas en la parte inferior, han comenzado en esta esquina, y lo que me resulta sorprendente es que han dejado dos sectores sin colocar de lamas. Imagino que para terminar de colocar los conductos y dejar ese espacio para que pueda entrar el camión grúa y la plataforma elevadora. Creo que lo que están colocando ahora es el sofito o algo así se llama. Parece que van 7 lamas colocadas en cada sector. 2, 4, 6, 7. De momento, como veis, tienen ese plástico de protección colocado y hay muchísima separación entre ellas. De momento en esta parte llevan 2, 4, 5, les faltarían 2 más, y las 2 que faltan las tienen aquí, así que este sector también lo terminarán en el día de hoy. De hecho, están subiendo ahora mismo una lama, ahí lo estáis viendo, que esta es la sexta. Uy, va, que esto me ha pegado el perro. Por otro lado, vamos a ver lo que hace la excavadora, que ha vuelto a este lado. Antes me ha asomado y tiene el agujero bastante profundidad. Entra medio cuerpo del trabajador, del obrero. Ahí van con la lama. Fijaos la separación que hay, ¿eh? Es bastante grande entre cada lama. Y volviendo a esta zona, tienen 2 excavadoras, una más grande que otra, pero han sacado un montón de tierra. 6 lamas las que vemos ya colocadas, ya sabéis, 7. Esto va a ser bastante rápido porque no tardan nada en colocar las lamas. Y por este otro lado, lo mismo de siempre, los contenedores, piezas para andamios y demás. Por esta zona vemos cómo van colocando ese recubrimiento final. En la parte alta de la viga museo, las guías. Y ya vamos a caminar por el lateral oeste, por Castellana, para ver la fachada principal, pero ahora echaremos otro vistacito a esa esquina con esas lamas. Ya poco a poco van terminando trabajos. Estamos ya en la recta final de la obra, en el último año, y ya se va notando. Mirad todo lo que tienen aquí y cómo se ven las lamas, ¿eh? Es increíble la separación que tienen entre ellas y cómo están colocadas. Mirad cómo se ven desde aquí. Bueno, seguimos la vuelta. Ya sabéis, este sector todavía no lo han colocado, no han puesto las lamas. Los andamios ahí puestos, las viseras sin los nexos. Han aparcado aquí una plataforma y nos quita visibilidad. Por cierto, hay gente trabajando en las viseras en la zona de las pestañas. Están llenando todo de andamios, como estáis viendo.
Pero bueno, por aquí podemos ver lo mismo de siempre prácticamente, lo de los contenedores y poco más. Eso sí, dentro de la puerta cero están trabajando. Y vemos también todo el movimiento que tiene en esta parte superior, donde están trabajando en la zona de las viseras, terminando trabajos en toda esa parte que avanza de esta forma. Y la pieza al descubierto, el mecanismo al descubierto, ya solo queda los demás, los otros 5 ya están instalados. Vamos a aprovechar para verlo bien de cerca antes de que lo vuelvan a tapar al completo. Aquí tenéis imágenes. Vamos a ver si podemos hacer un zoom. Y aquí veis lo que pone: tensión L1, tensión L2, L3, botón de reinicio. Y esta es la marca. Y por el otro lado, así es. Más imágenes en la zona de las viseras, que lo que están haciendo es montar andamios. Ahí lo veis. Y la otra que falta la tienen aquí enganchada. Bueno, la están enganchando con las eslingas y la va a subir la grúa torre. ¡Al cielo con ella! A ver si lo suben o no. Hay un montón de obreros alrededor. Parece que va para arriba. Fíjate, es bastante grande, ¿eh? Mirad cómo termina. Ahí lo están desplazando. Es enorme. Lo están tumbando. Fíjate. Parece que se la van a llevar al camión grúa de Aguilar. Así que nada, continuamos la vuelta. Todo puede ser que me vaya y suban la pieza. Y más que montar andamios, yo creo que lo que están haciendo es desmontarlos. Ahí siguen. Y nosotros seguimos con la vuelta, lateral oeste visto. Pasamos al fondo norte. Primero veremos el caparazón de la torre C. Están poniendo esto que estáis viendo en la torre. Aquí han dejado los canalones que ha grabado esta mañana Jesús, que os ha pillado en directo cómo los traían. Y más por aquí. Dejamos a un lado el lateral oeste, caparazón de la torre C. Ya sabéis que falta ahí esta zona por poner el nexo y hoy no están trabajando en ella, así que pasamos directamente a ver el fondo norte. Siguen ahí con esos conductos y os vuelvo a mostrar lo que están poniendo en la torre. Es como una especie de hierro, ¿no? Es que no veo bien. Creo que desde aquí se ve mejor. Ahí lo están colocando en el nivel 2. Y aquí siguen trabajando en la parte interior de las lamas del fondo norte. ¿Os acordáis que estos días veíamos cómo estaban haciendo agujeros en las costillas del Clásic Bernabéu? Pues bien, era para poner
estas piezas, ¿veis? Era para eso. Y ojo porque lo están colocando en diferentes niveles, en todas las costillas del fondo norte. Mirad cómo han quitado todas las puertas antiguas, y es justo donde lo han quitado donde están poniendo las estructuras. Si a alguien le han llamado hoy, porque el Real Madrid cuando cambia el acceso suele llamar los lunes, así que si a alguien se lo han cambiado, por favor que lo deje en comentarios, ya simplemente por resolver este misterio. Más o menos están colocadas esas piezas, coincide con el nivel de estas, así que tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Veis esta pieza ahí? Pues es muy parecida, si no igual, a las que están colocando, así que tiene pinta que será para esa estructura de las nuevas puertas que ya están haciendo en este fondo norte. Esto avanza, ya os he comentado antes que estamos en la recta final de las obras que terminan este año y tenemos que ir viendo cómo van acabando trabajos y cómo el Clásic Bernabéu da paso al nuevo Bernabéu, pero un paso ya total. Dejamos lo de las puertas. Esto yo creo que vamos a ver cambios visibles todos los días, o sea, va a ser algo increíble. Mañana veremos cómo han avanzado, porque si os fijáis, esto que os comento ayer no estaba puesto. Todo esto lo han ido colocando esta mañana y por ahí van a seguir. Por otro lado, siguen metiendo material al interior, se han llevado las estanterías de las lamas y vamos a continuar nuestra vuelta hacia Padre Damián. Veremos el lateral este. Están trabajando en el interior del caparazón de la torre C con esa plataforma elevadora, pero en la parte de arriba, en esa unión de la pasarela del mirador, en el día de hoy parece que no, está aquí la plataforma parada, así que continuamos. Tienen, por cierto, aquí un montón de palets de ladrillo, así que seguirán con los tabiques. Esquina de la torre D y entramos ya a caminar por Padre Damián a ver qué nos encontramos. Estamos viendo el Torreón Norte. De momento no han cambiado el cartel que se rompió, pero bueno, imagino que lo harán de aquí al sábado. Los adhesivos siguen puestos y os voy a dejar unas imágenes de antes que he visto cómo descargaban lamas. Atención porque están descargando más lamas en este lateral este, así que tiene pinta de que esta semana comenzarán a poner ya lamas. Cuando he grabado ese clip solo había llegado un camión, ahora mismo tenemos dos, así que han debido de traer bastantes estanterías llenas de lamas, así que la fiesta no creo que tarde mucho en comenzar. De hecho, tengo que mirar bien porque creo que ya han empezado a poner lamas en este lateral, bueno, en la parte central del nuevo edificio. Por otro lado, aquí continúan colocando las pestañas en las guías verticales, aún así faltan muchas uniones por poner. Ahora mismo están trabajando con esa plataforma en la parte alta. Aquí están todas las estanterías de las lamas, el camión, y han seguido colocando los paneles sándwich porque ya solo les falta un nivel por poner de paneles. Por otro lado, han avanzado con las barandillas. Mirad en este último nivel por dónde van, les queda muy poquito tramo ya para juntar las dos zonas. Aparte de lamas tenemos un montón de tierra y de sacos. Y mirad qué bien se ve desde aquí. Lo único que les falta ya para terminar con los paneles sándwich, que es la última parte, la parte más cercana a las mamparas de cristal de esa zona de la prensa.
y pensaba que habían continuado colocando lamas, pero no, de todas maneras tienen este sector ya preparado para ello. Así que mínimo este sector yo creo que completarán de lamas. En el Torreón Sur no han continuado retirando esos plásticos de protección. Parece que van a continuar colocando esos paneles sándwich ya en la última parte que les queda. Torreón Sur y avanzamos ya hacia la Torre A, después Fondo Sur. Y esta cola. Bueno, esto sigue estando bastante despejado, aunque de momento no se ve ningún cambio. Algún tabique por ahí y poca cosa más. Hoy han quitado lo que tenían temporal, ¿no? Para el área VIP, ahí había como unas casetas blancas, que era zona VIP. Ah, no, siguen estando aquí. Era esto a lo que me refería, pero sigue estando ahí, aunque yo creo que han quitado un tramo. Me daba la impresión de que antes era más grande. Y mirad esto, la cola que hay. Más imágenes de los trabajos en este lateral este. Y ya sí que sí, pasamos al Fondo Sur. Lateral este, esquina de la Torre A. Y como os digo, avanzamos hacia ese Fondo Sur, a ver si nos encontramos alguna sorpresita. Sobre todo vamos a ver cómo van con el tema de los agujeros y también quiero ver desde aquí cómo se ven las lamas nuevas. Bueno, aquí podéis ver el pedazo de agujero, a ver cómo lo tapan o qué hacen de aquí al sábado. Mirad toda la tierra que tienen, ahí van dos plataformas elevadoras. Imagino que van a trabajar a esta zona porque tienen ahí el plástico blanco de protección. Efectivamente, van a esa zona a trabajar. La excavadora ya habéis visto que está donde la Torre B y de momento en esta parte no están trabajando, así que seguimos con la vuelta. En la Torre A sí que han colocado ya las barandillas de esa pasarela de servicio, Fondo Sur. Y ahora voy a cruzar porque os quiero enseñar cómo se ven las lamas desde esta parte de donde está la tienda, que se aprecian bastante bien. Mirad cómo se ven desde aquí las lamas. Otra imagen. Y por último nos asomamos por aquí para que veáis el pedazo de agujero que, como os digo, tienen montado. Por cierto, ya se están llevando la tierra. Mirad cómo van con las lamas. Y todo esto en lo que hemos terminado de dar la vuelta, ¿eh? Todas las lamas que han puesto. Increíble. Esto esta semana ya han puesto todas. La verdad es que queda un poco raro, pero bueno, nos tendremos que acostumbrar. Y después de ver esto, nos vamos al interior. Ya estamos en el interior y hoy sí que sí tenemos movimiento. Están trabajando en este lunes, así que vamos a ir viendo parte por parte dónde están trabajando y dónde se están produciendo cambios que la verdad que son bastante notables, así que vamos a ir analizando zona por zona. Comenzamos viendo el césped, tenemos dos filas de lámparas colocadas en el Fondo Sur, pero no parece que estén encendidas, al menos no se ve ninguna luz. No sé si están haciendo otro tipo de trabajo las máquinas, pero no hay ninguna luz encendida. El césped, la verdad es que está bastante dañado y me da la impresión de que cada día está incluso peor. Cada día que pasa
lo noto peor. Ya os digo, si mañana el Real Madrid se clasifica para semifinales de Champions, seguramente sea de nuevo cambiado. ¿En qué fechas lo harán? Pues veremos a ver cuándo proceden a cambiarlo, pero no creo que jueguen contra el Manchester City o contra el Bayern de Múnich con este césped en estas condiciones. Creo que será de nuevo cambiado y tendremos un quinto césped, ya sí que sí, el último de la temporada, porque quedan pocos partidos por disputarse aquí en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, está bastante dañado. Está la U televisiva encendida, que la están probando y ponen, no sé si es un nuevo patrocinador o quién es, Alexandre Zomi, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, aquí estáis viendo el terreno de juego, que no presenta un buen aspecto. Pasamos a ver el fondo norte. Mira, ahí también pone Chafik Oulz. Ni idea, están probando, ya os digo, la U televisiva. Pasamos al fondo norte. Primero este córner, que ya veis los asientos colocados, los nuevos. Ya incluso está habilitada esta zona en días de partido que hay público, las barandillas esas nuevas y no hay otros cambios. Sí que es cierto que están aquí trabajando, así que yo creo que se pondrán en breve a colocar esas barandillas nuevas de cristal. Fondo norte, grada baja, tribuna, grada alta. De momento no han comenzado a poner las piezas del soporte para ese anillo LED. No sé si os fijáis, pero hay como mucho polvo en el interior del estadio. No es que tenga la cámara sucia ni nada por el estilo, pero se está levantando como muchísimo polvo. Primer anfiteatro con las lonas puestas, segundo anfiteatro, tercero y cuarto. No hay ningún cambio. Eso sí, están trabajando en esta zona, están ahí con los andamios, subiendo y bajando. A ver si por aquí se ve algo de movimiento. No, por esta zona no se ve movimiento. Cerchas guardadas en este fondo norte. Y antes de pasar al lateral oeste, os voy a enfocar dónde están trabajando, que es en esta zona de los andamios. También están preparando ahí ya las mesas de los palcos, y esto ya sabéis que es para todo el tema del wifi, que van cambiando los andamios de sitio y van trabajando en diferentes zonas en los parones de partido. Y ahora sí que sí, pasamos al lateral oeste. Empezando por la parte superior, están terminando de colocar este recubrimiento final. Ya les queda muy poquito este tramo, muy poquitos metros para llegar ya a lo que es la esquina. Esta semana seguro que terminan de hacer el trabajo y luego les faltaría pues el otro lado, que por cierto las cerchas las han movido, las han desplazado, las han sacado del parking norte. Veis que las han movido, las han desplazado bastante. De hecho no hay gente ahí trabajando, pero sí que veis que han desplazado todo este tramo las cerchas, las 6 de golpe. Siguiendo por el lateral oeste, tenemos trabajos en esta zona, en las uniones de las viseras, en esos módulos. Veis, parece que están colocando ahí pernos en esa zona. Tenemos esa plataforma elevadora y por lo demás tampoco se diferencian grandes cambios en esta zona del Skybar, bastante tranquilita. Eso sí, en esta esquina de la torre C, bueno, ahí tenéis unas barandillas puestas, pero fijaos que aquí sí que hay gente. Mirad, bastante movimiento por toda esa zona. Vamos a ver cómo van con los palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste. Ahí están colocando asientos en ese palco, que quizás ya lo habiliten. Yo creo que van a ir habilitando los palcos según estén disponibles, en lugar de hacerlos todos a la vez, que irán poco a poco habilitando los palcos. Mirad cómo avanzan estos palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste,
cómo se notan los cambios diariamente, los trabajos que se están realizando. Y como os comenté en anteriores vídeos, iban a comenzar ya a colocar la barandilla, las mamparas de cristal, las nuevas, en esta mitad del lateral oeste, en el segundo anfiteatro. Así que son los trabajos que están realizando en toda esa zona. Quitaron las viejas y colocarán ya las nuevas en la mitad de ese lateral oeste. Por otro lado, ya estamos viendo también cómo avanzan con los palcos del primer anfiteatro. Veis que están realizando ahí trabajos, tienen todo protegido con plásticos de protección y se van notando los cambios. Quitamos un poquito de zoom y vamos a pasar a ver el córner. Este córner suroeste, ahí veis cómo trabajan, cómo van poniendo las uniones entre las zancas, las escaleras, y la verdad es que diariamente se notan los cambios. Ahí está el agujero por el que siguen metiendo material al hipogeo y hay bastantes trabajadores en esta zona. Veremos cuándo está disponible. Este material sigue estando ahí, la grúa de Aguilar, y ha llegado un camión pequeño con material. Vamos a ver el fondo sur, porque parece, abro plano, parece que están trabajando ya en ese soporte, un día más en el soporte para el anillo LED del primer anfiteatro. Avanzan y ya prácticamente han terminado todo el lado del fondo sur. Mirad ya todo lo que llevan, o sea que son trabajos que son bastante rápidos de realizar. A ver si vemos lo que va a descargar la grúa de Aguilar. Mientras tanto vamos viendo el fondo sur, que no es que presente grandes cambios salvo en ese anillo. Lo demás todo sigue igual, las cerchas recogidas, y vemos esta esquina como han terminado ya con las lonas, así que el siguiente paso será comenzar con el lateral oeste, que de momento no tenemos ninguna lona puesta en esa zona. Es que mirad el césped cómo está. Por eso teníamos tanto movimiento en el fondo norte. Están ahora mismo donde las columnas provisionales, donde estas tubulares que han colocado en el fondo norte. Ahí tenemos 3 trabajadores que se vean y aquí más, así que están trabajando en esta zona. Parece que algo van a hacer y por eso hay tanto movimiento en esta parte. Seguimos viendo el césped, este córner cómo avanza. Saltan chispas para poder colocar los soportes para ese anillo LED del primer anfiteatro. Las lonas de la esquina, y aquí podéis comprobar cómo no han comenzado con el lateral oeste. Llega otro camión con material, a ver si podemos ver lo que lleva. Comercial Alcalde Aragón. Son estas cajas y lonas. También lleva lonas, así que ya comenzarán con el lateral oeste. Más chispas, mirad qué imagen más espectacular, ¿eh? Increíble. El césped. Ya vamos a pasar ya a ver el lateral este, que es lo que nos queda. Siguen con los trabajos con esas piezas rojas que las van moviendo y desplazando de sitio, y sorprendentemente tenemos bastante movimiento en toda esta zona del lateral este. Vamos por partes. Han retirado los andamios que teníamos aquí en esta zona de ampliación de grada. Veis que no están,
Aún así sí que hay gente trabajando en toda esta parte. Veis ahí en la zona interior. Quitamos el zoom. Por aquí vemos a más gente en los andamios, en toda esta ampliación de la esquina, y en esta zona sí que sigue todo exactamente igual. Ahí ese encofrado que veíamos y toda esta parte sí que está igual. Ahí sí que tenemos trabajos en esa zona, la parte de arriba, y sobre todo en la zona de las viseras, en la unión de esos módulos continúan trabajando, y en la cubierta eso sí, todo sigue igual. Sí que es cierto que aquí colocaron estas piezas rojas, pero por lo demás todo sigue igual. También parece que están trabajando en la nueva grada. A ver cuándo la habilitan. Se me ha cortado la grabación por la interrupción de una actualización del móvil. Y por lo demás, pues todo sigue igual. Lo dicho, tienen aquí estas piezas rojas que van colocando y van moviendo y desplazando en toda esa primera o cuarta cercha, según lo consideréis. Así que tenemos trabajos importantes en todo el terreno de juego, bastante movimiento. Ay, que me caigo. Sabéis, este sábado partido contra el Celta de Vigo, ya están las entradas a la venta, van desde los 45 euros hasta los 155. Perdón. Oye, que he estado mirando. ¿Ustedes saben quiénes son las personas que...? He buscado los dos nombres que aparecen aquí y son como algo relacionados de la Juventus, no sé si son partner o algo, pero los dos están relacionados con la Juventus. No sé muy bien qué pintan aquí, pero los dos nombres lo podéis mirar y os salen cosas relacionadas con la Juve. Las lonas y el material que han traído. Y por aquí van con los soportes para el anillo LED, que mirad, se ven desde aquí. Se aprecian cómo los están colocando. El camión, que desde aquí no podemos ver el material que ha traído, que creo que son unas tuberías que están ahí, que las están dejando. Y bueno, el césped. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy sí que sí, hemos tenido muchísimos avances en el día de hoy. Ahora en un rato habla Ancelotti a ver qué dice, y también Militao. Mañana ya sabéis, partidazo. Dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis darle al like, al me gusta y de suscribiros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.